licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado. Le entrego también justificantes, primera secretaria, de la diputada Irene Buendía y del diputado José Ardo. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, designación de una comisión de cortesía. Número 4, protesta de conducirse con verdad del servidor público. Número 5, comparecencia del ciudadano secretario de Finanzas. 6, intervención de un diputado representante por cada grupo parlamentario. 7, preguntas de los ciudadanos diputados. 8, respuesta del ciudadano secretario de Finanzas. 9, réplica de los ciudadanos diputados que formularon la pregunta. Y 10, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta el resultado de la votación. La primera secretaria. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad por los y las diputadas presentes. Diputado presidente, puede pasar mi nombre. Diputado José Guadalupe Hernández. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Dando continuidad al orden del día aprobado por esta presidencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, fracción tercera de nuestro reglamento general, se permite designar como comisión de cortesía a los diputados María Guadalupe Medina y Javier Torres, para que sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. En tanto regresa a la comisión de cortesía con nuestro invitado, se declara un breve receso.
Gracias. Ya bien entregado, ¿verdad? Allá la comisión de Se reanuda la sesión. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. Bienvenido, secretario. Solicito a todos los presentes se sirvan poner de pie, a efecto de que nuestro invitado rinda la protesta correspondiente a la que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas, ¿protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía popular? Sí, protesto. Si así no lo hicieres, que la Nación y el Estado os lo demande. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Siguiendo con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al ciudadano secretario para que exponga la información que de acuerdo al ramo de la administración pública le corresponde en un término que no deberá de exceder los 15 minutos. Diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado. Con su permiso. Adelante. Diputadas y diputados de esta honorable legislatura, medios de comunicación, amigos, amigas, muy buenos días. En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, tengo el honor de dirigirme a esta legislatura con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes, en lo referente a la situación financiera que guarda el Estado. Los principios y criterios que en términos generales se han conducido a la Secretaría de Finanzas son los de actuar con eficiencia, eficacia y prontitud en la erradicación de los recursos a las dependencias, entidades y municipios, así como el desarrollo de programas y proyectos para obtener el mayor número de ingresos, tramitar y gestionar apoyos federales para el Estado como alternativas de solución a las demandas sociales. El presupuesto de egresos del ejercicio 2013, autorizado por este Poder Legislativo, contempla para el Poder Ejecutivo 15,718 millones de pesos como gasto programable entre proyectos de inversión y procesos para la operación, reflejando una disminución del 11.55% con respecto al 2012, que representa 2,652 millones de pesos. Esto debido a recortes en los recursos de origen federal transferidos y reasignados mediante convenios al gobierno estatal durante 2012. El presupuesto para el Poder Legislativo es de 356 millones de pesos, lo que representa un incremento de 12.25% respecto al ejercicio de 2012. Para el Poder Judicial, el presupuesto asignado es de 287 millones de pesos, 6.69% mayor al ejercido en 2012. Para los organismos autónomos se destinaron 1,614 millones de pesos, que representan un incremento del 14.35% respecto al ejercicio anterior. Los recursos financieros que conforman el presupuesto han sido ministrados a cada uno de los poderes del Estado y las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, de acuerdo al calendario de administración previamente programado con los destinatarios de los recursos públicos, y siempre apegados al conjunto normativo vigente y aplicable para estos efectos. Debo resaltar a esta soberanía popular que la responsabilidad de la correcta aplicación de los recursos recae en cada uno de los entes públicos receptores del presupuesto. En la misma línea de señalamientos, debo hacer hincapié a esta soberanía popular que la información de importes, fechas y conceptos de las administraciones que la Secretaría de Finanzas entregó han sido informadas de manera oportuna al Poder Legislativo a través de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Zacatecas correspondiente al ejercicio 2012, elaborada en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De la misma manera y en apego a las obligaciones que marca la ley, ha sido presentada en tiempo y forma el avance de gestión financiero del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio 2013.
Ambos informes se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte del órgano técnico de fiscalización de esta legislatura del Estado, conforme a lo establecido en las leyes correspondientes, con lo que reitero nuestro permanente ejercicio transparente en las funciones, facultades y obligaciones que son a cargo de la Secretaría de Finanzas bajo mi responsabilidad. Deseo insistir en este tema. Los recursos que han sido ministrados a cada uno de los poderes y entes de la administración estatal corresponden al autorizado por la soberanía popular y publicada en el diario oficial en el decreto de presupuestos de egresos del Estado, en cada caso de los informes que he referido, en cumplimiento al principio de legalidad y en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable, cumpliendo con nuestra obligación de ejercicio transparente y rendición de cuentas. En cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, trabajamos con la instrumentación de la armonización contable, que nos ha permitido la revisión, reestructuración y compatibilización de nuestros criterios contables a los modelos vigentes a nivel nacional, los procedimientos para el registro de las operaciones, la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. En el ámbito municipal, el Gobierno del Estado de Zacatecas ha transferido durante el periodo que se informa a los 58 municipios, por conceptos de participaciones del ramo general 28, la cantidad de 2.116 millones de pesos, 662 millones de pesos del Fondo 3 de aportaciones para la infraestructura social municipal y 665 millones de pesos del Fondo 4, aportaciones para el fortalecimiento municipal. Con el sentido municipalista de nuestro gobernador del Estado, como expresidente municipal de la capital, se han fomentado mecanismos de coordinación con los municipios mediante reuniones de trabajo, con la intención de promover su gestión autónoma y capacidad institucional. A fin de darles mayor responsabilidades, a través del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria se les asesoró en el seguimiento de sus obligaciones fiscales, logrando disminuir el rezago y cumplimiento de 20 municipios, haciendo efectivas las condonaciones respecto del impuesto sobre la renta y multas de Conagua. Es importante mencionar que el Gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo financiero y de gestión para los municipios, destinando en estos 3 primeros años de administración 432 millones de pesos extraordinarios para contribuir a minimizar el impacto negativo de las finanzas públicas municipales. Facilitando los procesos a través de los medios electrónicos, se amplió la cobertura de servicios para los zacatecanos que radican fuera de la entidad y en la Unión Americana, mediante el diseño de un portal en Internet que se conecta con la Dirección del Registro Civil para la obtención de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, entre otras. Con el ánimo de apoyar la economía de las familias y empresas zacatecanas, durante el ejercicio fiscal 2013 se implementó el programa Sumar, apoyo a las familias zacatecanas, que nos ha permitido otorgar apoyos económicos a los zacatecanos que cubren en tiempo y forma sus obligaciones fiscales y principalmente está dirigido a los sectores de adultos mayores, pensionados y jubilados, personas con capacidades diferentes, entre otros. Para el periodo que se informa, hemos beneficiado a 360,742 zacatecanos, con un importe de 169 millones de pesos. El programa para la matriculación de vehículos extranjeros que no pueden acreditar su estancia legal en el país, en el periodo que se informa, ha registrado 2.239 unidades y desde su inicio y hasta el mes de agosto de 2013, 16.462 vehículos. El 94% han adquirido un seguro de responsabilidad civil. La modernización catastral y del registro público de la propiedad se encuentra en transformación y sistematización de sus procesos, la actualización del marco jurídico, la homologación de los trámites y requisitos de los procesos catastrales municipales a los estatales y contar con un sistema de gestión catastral que mantenga actualizados los registros municipales, entre otros beneficios,
tendrá como consecuencia la certeza jurídica de los inmuebles por parte de sus propietarios y un aumento en la recaudación estatal. Dentro de las acciones de vigilancia de obligaciones fiscales a contribuyentes omisos y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar la elusión y la evasión fiscal, se ha implementado el programa de verificación del Registro Federal de Causantes y el Registro Estatal, la depuración de padrones de contribuyentes, los módulos de verificación vehicular y los procedimientos administrativos de ejecución. A 3 años de gobierno, hemos mejorado el comportamiento en la recaudación estatal respecto del total de los ingresos, pasando del 4.8% en 2010 al 8.88% en 2012. La deuda pública que actualmente se tiene contratada el Gobierno del Estado de Zacatecas con la banca comercial y de desarrollo ha sido articulado bajo la nueva metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, otorgándole certeza a estos procedimientos. Los recursos derivados de los empréstitos que se contrataron al amparo del Decreto 206, mediante el cual se facultó a contratar deuda por 4.897 millones de pesos, han sido aplicados conforme a las obras y acciones autorizadas. Con toda oportunidad, se ha informado a la legislatura y a la Auditoría Superior del Estado la situación en que se encuentran. El saldo de la deuda pública directa por este decreto asciende a 4.571 millones de pesos. En el mes de diciembre de 2012, el Poder Legislativo emitió el decreto 464, autorizando al Ejecutivo a contratar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por un monto de hasta 307 millones de pesos, accediendo así al programa de financiamiento del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, conocido como PROFICE o Bono Cupón Cero. Actualmente se tiene contratada la línea de crédito y solamente se han dispuesto 74 millones de pesos. La deuda pública directa total del Gobierno del Estado de Zacatecas, tomando en cuenta los 2 decretos mencionados anteriormente, asciende a la cantidad de 4.645 millones de pesos a la fecha que se informa. Los déficits provocados año tras año por el gasto educativo nos han obligado a contratar deuda a corto plazo para poder dar cabal cumplimiento a los compromisos de cierre de ejercicio. Bajo un gran esfuerzo y gestión, se ha reducido su importe de manera significativa, teniendo un saldo a la fecha que se informa de 659 millones de pesos. El licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, dispuso la implementación del plan de racionalización del gasto al inicio del presente año, a través de un decreto gubernativo, que contempla disposiciones con carácter obligatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y paraestatal, excluyendo solo actividades en materia de seguridad pública y salud. Para tales efectos, la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal facilitó la aplicación de este plan de austeridad, ya que compactó las estructuras administrativas de las dependencias y entidades, eliminando duplicidad de funciones. Esta política de austeridad incluye la disminución de sueldos, la restricción del gasto en alimentación, gastos de representación, combustibles, telefonía celular, eventos cívicos y sociales, arrendamientos. Se fortaleció la aplicación del programa de retiro voluntario, la no contratación de plazas administrativas, entre otros. Con el esfuerzo y la disciplina de los funcionarios, los resultados de la aplicación de este plan de racionalización del gasto prevé un ahorro del orden de 315 millones de pesos. A la fecha que se informa, se ha tenido un ahorro por 126 millones de pesos. Es importante tener presente que en agosto del 2010 se incumplió con el pago de un crédito con la banca comercial, que degradó la calificación crediticia del Estado, situándola en default, es decir, sin calificación de riesgo, situación que provocó que las condiciones crediticias se endurecieran para nuestra entidad. Además, existía un subregistro de deuda, ya que la ley de deuda no obliga a registrar los créditos a corto plazo ni los contratos de proyectos de prestación de servicios. Ante esto, nos dimos a la tarea de llevar a cabo un programa de rescate financiero. Ahora, todos y cada uno de los empréstitos
de corto y largo plazo se encuentran debidamente inscritos en el Registro Estatal de Deuda, así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas las acciones descritas anteriormente se reflejan en evaluaciones rigurosamente efectuadas por las agencias calificadoras de riesgo, que son un termómetro para atraer desarrollo económico a los estados. La administración del licenciado Miguel Alonso Reyes se ha aplicado para redoblar esfuerzos y mejorar la calificación crediticia del estado. La analista Moody's, en abril de 2013, modifica a la alza la calificación de Zacatecas, situándola en A3, con perspectiva estable, señalando como fortalezas crediticias los moderados niveles de deuda y mejoras en las prácticas en la administración y gobierno interno, el crecimiento de sus ingresos propios, la reestructura de la deuda bancaria que tenía un alto costo, mejorando las tasas de interés y refinanciando el costoso contrato de prestación de servicios a largo plazo para la construcción y administración de ciudad administrativa. Adicionalmente, señala que el Estado ha disminuido su deuda de corto plazo, tradicionalmente utilizada para cubrir diferencias temporales entre los gastos de educación y la recepción de transferencias del gobierno federal. Puntualiza que la deuda directa neta representó el 22% del total de los ingresos al cierre de 2012, en comparación con el 27% registrado en 2011. Por su parte, Fitch Ratings, en la calificación otorgada en mayo de 2013, mejoró la calificación del estado de Zacatecas de BB+ a BBB-, con una perspectiva crediticia positiva. Los factores claves del aumento significativo en la calificación se deben al buen desempeño financiero, reducción de los niveles de endeudamiento a corto plazo, el compromiso de terminar con el uso recurrente de estos créditos para financiar el déficit de gasto educativo, la favorable evolución de la recaudación propia, las medidas de contención del gasto, los satisfactorios niveles de ahorro interno de los dos últimos ejercicios, la proporción de deuda de corto plazo con respecto a la deuda total ha disminuido, entre otros. Diputadas y diputadas, les reitero la voluntad de esta administración a través de mi persona y de mi equipo de trabajo para disipar dudas o clarificar los temas contenidos en el tercer informe de gobierno respecto a la situación financiera que guarda el Estado, con el único interés de que sigamos sumando más desarrollo para Zacatecas. Gracias. Gracias, señor secretario. Le solicito pase a ocupar su lugar. Le pido a la secretaria, primera secretaria, de cuenta de la asistencia de la diputada Eugenia Flores y del diputado Iván de Santiago. Ahora corresponde intervenir a un diputado representante por cada grupo parlamentario aquí representado, con la finalidad de fijar su posicionamiento en lo general relacionado con el tercer informe de gobierno radicado en esta legislatura el pasado 8 de septiembre. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana diputada María Elena Nava, en representación del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de la mesa directiva, con su permiso. Buenos días, compañeros diputadas y diputados, compañeros medios de comunicación, ingeniero Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas. Sea usted bienvenido a esta 61ª legislatura. Recibir, dispersar y administrar los recursos financieros del gobierno del Estado para tener una mejor productividad de los mismos, invirtiendo y buscando optimizar los recursos mediante la obtención de las mejores tasas de mercado o de las instituciones bancarias nacionales, así como la custodia y manejo de fondos y valores que les sean asignados. Lo anterior le corresponde a la Secretaría de Finanzas, entre otras cosas, según el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Señor secretario, es por ello que en materia de finanzas es importante resaltar la preocupación que generan los endeudamientos, sobre todo cuando no tenemos claridad en la percepción o impactos que genere en la capacidad de movilidad de un gobierno. Es decir,
el comprometer el bienestar al que obliga nuestra Carta Magna derivado de actos u acciones que no llevan más que resolver deudas de corto plazo producidas por el exceso de burocracia, obras faraónicas o elefantes blancos, entre otros aspectos que incluso no se priorizan o definen en los planes de desarrollo. El endeudamiento es un tabú de nuestro país, sobre todo porque la deuda externa de nuestra nación ha dejado secuelas hasta la fecha. Derivado de esos episodios, hablar de contraer recursos en préstamo es un tema delicado en razón de que del mal manejo puede traer consigo solo procesos de especulación donde el capital financiero hace su gran negocio o castillos de sacrificar el desarrollo de los pueblos. Así han surgido los principios y las administraciones que buscan finanzas sanas, equilibradas, los números negros o azules frente a los rojos no deseados. Sin embargo, señor secretario, estas situaciones no son ajenas ni al Estado de Zacatecas ni a sus municipios, puesto que sabemos de las carencias que están viviendo en la actualidad y que no son equiparables a otros trienios y sexenios, aunque en ellos hubiera deudas de corto y mediano plazo. Veas entonces cómo han crecido exponencialmente los trabajadores, hombres y mujeres en el gobierno estatal y en los municipios. Hemos apostado más a generar empleos gubernamentales que privados o sociales. Aún y con otro tipo de endeudamiento, hacemos frente a un gran aparato burocrático inmóvil en muchos sentidos, aún y cuando diversas áreas generen resultados importantes. El crecimiento sostenido de la economía es el único mecanismo de garantizar para todos los zacatecanos y zacatecanas un mejor futuro, oportunidades de empleo y distribución de la riqueza más justa. En ese orden de ideas me gustaría que nos explique qué medidas tienen previstas para la estimulación y el desarrollo económico. Sabemos que el gobierno del Estado, a través de la administración anterior, dejó una deuda amplia, dentro de la que destaca la construcción de ciudad administrativa, infraestructura que permitiría reducir la erogación de rentas y contar con espacios consolidados, permitir que el centro histórico se descongestionara y otros. Por lo que nos atrevemos a afirmar que la población y nosotros no tenemos la claridad necesaria de la situación financiera de la entidad y la de sus municipios. Solo a través de una perspectiva que tenga el crecimiento con equidad, su eje estratégico, podremos impulsar el desarrollo de la economía para la creación de más y mejores empleos. Solo con mejores oportunidades lograremos alejar a nuestros jóvenes del desempleo y de la tentación de ser reclutados por la delincuencia. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada María Elena. Se le concede ahora el uso de la voz a la ciudadana diputada Soledad Luébano, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señor secretario de Finanzas, ingeniero Fernando Soto Acosta, amigos y amigas. Futuro. El futuro es un concepto lineal del tiempo, es aquello que está por venir. En este sentido, quiero pedirles a los presentes que se imaginen el futuro que desean para Zacatecas. Estoy convencida que todos imaginamos un Zacatecas más desarrollado, más moderno y más justo, pero que podamos realizar para que podamos realizar esa visión necesitamos recursos que esta administración ya ha comprometido. Como es de su conocimiento público, Zacatecas está sumido en una crisis financiera sin precedentes. El futuro de nuestro Estado se encuentra comprometido por el desorden en el manejo de la deuda pública. Las próximas generaciones encontrarán un Estado saqueado, endeudado y, por lo tanto, sin futuro. Este gobierno ha comprometido el futuro de Zacatecas. Durante los próximos 20 años, los zacatecanos tendremos que cargar con el resultado de su responsabilidad. Desde la Secretaría de Finanzas, este gobierno diseñó una estrategia para endeudar a nuestro Estado y utilizar una gran cantidad de recursos
en el financiamiento de procesos electorales. Para darnos una idea del tamaño del problema, les comento que a la fecha el Estado tiene un pasivo de casi 8,000 millones de pesos. Así de monumental es el desastre. Pagar deuda con más deuda, esa es la fórmula que este gobierno utilizó para cometer el más grande atraco del que hemos sido víctimas los zacatecanos. En la ejecución del megapréstito de casi 5,000 millones de pesos, resalta la opacidad con que se han manejado los recursos. Como diputada, he solicitado información referente a la contratación y ejecución del empréstito y me ha sido negada. Ello constituye la más clara evidencia de la corrupción que impera en el manejo de los recursos. Desde esta tribuna refrendo la exigencia de que se me proporcione la información solicitada. Además de endeudar a Zacatecas, limitan su desarrollo. Ustedes pagan de contado a sus proveedores siempre y cuando sean foráneos, porque a las empresas locales se les paga después de meses y a regañadientes, mermando su competitividad y provocando la quiebra de muchas de ellas, dejando en el desempleo a sus trabajadores y a sus familias. Con este evidente desorden en el manejo financiero de nuestro Estado, nos preguntamos, ¿por qué sigue siendo usted secretario de Finanzas? La respuesta no la encontramos en sus méritos, sino en los méritos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, órgano que por mandato de ley debería de ser imparcial, pero en el pasado proceso electoral jugó con los dados cargados. Además de ser usted el enlace con el IES, fue cómplice del atraco electoral, como todos sabemos. Su dependencia proporcionó los recursos necesarios para que el partido en el poder pudiera efectuar una jornada masiva de compra de votos y voluntades. Por eso, usted debe explicar a esta soberanía sobre el uso de los recursos públicos en el pasado proceso electoral. Señor secretario, como usted sabe, Zacatecas es un estado con una gran dispersión poblacional. Por eso, utilizar vehículos de motor es indispensable para la integración económica de las regiones del estado, por lo que resulta injusto que el gobernador del estado se haya negado de manera constante a derogar el impuesto a la tenencia vehicular, dejando a nuestro estado con uno de los más atrasados en materia. Por el contrario, tenemos información que en el sentido de que este gobierno ya cocina un reemplacamiento vehicular que no habremos de permitir, pues atenta contra la economía de las familias. Seremos insistentes en la derogación de la tenencia para que los zacatecanos ya no tengan que plaquear sus vehículos en otros estados y sí lo hagan en su tierra como debe de ser. Deuda, opacidad y sobornos han marcado su gestión. Este gobierno ha comprometido el futuro de nuestro estado. Ustedes traicionaron la confianza de los zacatecanos. Por eso, mientras no se transparente el uso de la deuda y del presupuesto, no permitiremos más impuestos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Luébano. Se le concede ahora el uso de la voz a la ciudadana diputada Susana Rodríguez Márquez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Honorable Soberanía, ciudadano secretario de Finanzas, para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, resulta de la mayor trascendencia este ejercicio de explicación y rendición de cuentas que expone el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Reconocemos la ineludible responsabilidad que se guarda para que la viabilidad financiera de la entidad se sustente en el desarrollo de finanzas públicas sanas y equilibradas, como soporte fundamental de la actividad gubernamental, que además le otorgue sustento a las actividades propias del ejercicio del poder y de la ejecución de las políticas públicas para lograr el desarrollo económico, social y cultural de Zacatecas. El objetivo central de las finanzas públicas debe ser el de proporcionar a todas las áreas de la administración pública
la solidez financiera, el ejercicio de la transparencia y el absoluto compromiso con la calidad de los servicios para lograr la eficacia que permita un mayor acercamiento con los gobernados. Esta meta se logra gracias a la gestión de procesos de modernización, de planeación estratégica, reingeniería de procesos y cambio en las estructuras orgánico-funcionales. Así lo reconocemos como los aspectos que caracterizan una administración de finanzas de vanguardia. El manejo de las haciendas públicas demandan observar un equilibrio entre la función recaudatoria y la erogación responsable. Observamos en estos 12 meses anteriores una política estratégica recaudatoria, regida por los lineamientos de equidad y progreso de los impuestos. En materia de fiscalización, destacamos el incremento considerable en los estándares de eficiencia, costo-beneficio. En el mismo sentido, advertimos mayor presencia fiscal en el universo de contribuyentes, lo que garantiza que las acciones de fiscalización que se realizaron estuvieron óptimamente en buena dirección y focalizadas, lo cual ni generó incertidumbre entre la población ni molestias innecesarias para los contribuyentes cumplidos. Quiero llamar la atención porque regularmente en un ejercicio político, como lo es la glosa del tercer informe de gobierno, no se destacan los aspectos relevantes positivos, que sirve como parámetro del cumplimiento de objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, en lo referente a la capacidad recaudatoria del Estado, se ha aumentado gracias al ejercicio de políticas de captación de ingresos con una visión de equidad social, progresividad y proporcionalidad. Observemos que la recaudación de ingresos propios ascendió durante el periodo de septiembre de 2012 a agosto de 2013 a la cantidad de 1.741.6 millones de pesos, cifra superior en 157.6 millones con relación a los 1.584 millones de pesos que fueron estimados para este periodo. Es menester destacar la proporción que estos guardan con respecto a los ingresos totales del Estado, ya que en este periodo representan el 7.53%. Lo anterior, sin duda, se suscribe a la evolución hacendaria que se ha implementado, destacando la calidad, la eficiencia, la modernización tecnológica y administrativa de los servicios que presta la Secretaría de Finanzas a los contribuyentes, implementando estrategias para impulsar una nueva cultura tributaria, acorde a la realidad que vivimos en Zacatecas, por medio de una infraestructura que hace accesible el servicio a los contribuyentes. Los números nos arrojan un resultado óptimo, pero que no nos deben generar satisfacción. Por el contrario, deben obligarnos a todos los actores sociales a fortalecer la actividad recaudatoria para lograr la solidez en las finanzas estatales que den sustento a mayor cobertura en los servicios públicos. A nadie le gusta pagar impuestos y nadie quiere exponer su capital social o político para promoverlos, aunque se reconozca en privado, fuera de reflectores, la imperiosa necesidad de hacerlo. Aquí no cabe la simulación, ni los compromisos a medias, ni las poses populistas o las posiciones intransigentes. En materia de recaudación, la responsabilidad es compartida y la obligación nos ocupa a todos. Reconocemos el avance, ciudadano secretario, lo conminamos a imprimir un mayor esfuerzo. De igual forma, hago un llamado a esta soberanía popular para que en la esfera de nuestras atribuciones respaldemos dicha tarea, que a nadie le gusta, pero que para la viabilidad del futuro de nuestro Estado es impostergable. La dependencia financiera de los recursos transferidos por la Federación en los niveles que actualmente se observan en los ayuntamientos hace muy vulnerable y frágil la condición de las finanzas públicas, municipales, cuando se presentan caídas en los ingresos federales, vinculados a la recaudación federal participable, concretamente en los recursos del ramo 28 y en el ramo 33 de aportaciones federales. En el año 2011, la anterior Administración Federal dejó de enviar a los municipios 129 millones de pesos, establecida dicha reducción en el Fondo 3, a propósito de la aplicación de las fórmulas para la distribución de las aportaciones federales. Este impacto negativo ha producido la inviabilidad financiera de los ayuntamientos del Estado. El cuadro se agrava porque cada 3 años, cuando concluye e inicia el periodo constitucional de las administraciones municipales, los alcaldes salientes han incrementado el número de basificación de trabajadores, en el mejor de los escenarios, porque en el peor pretenden heredar a las administraciones entrantes los espacios laborales de confianza.
Estos hechos han provocado que el pago de laudos laborales estén colapsando las finanzas públicas de los ayuntamientos y que la optimización de los recursos se enfoque no para efectuar obra pública, sino para cumplir los pasivos. Así, la mayoría de los municipios presentan compromisos de pago incumplidos con el Seguro Social, el Infonavit, la Conagua, entre otras dependencias. Cabe destacar la actitud asumida por el Gobierno estatal y la Secretaría de Finanzas para coadyuvar en el ámbito municipal a enfrentar los compromisos financieros de los municipios, principalmente para compensar la pérdida de presupuesto. Es destacable lo que se ha realizado al seno de la Comisión Hacendaria Municipal, como la asignación de 104 millones de pesos destinados a los ayuntamientos, así como la transferencia oportuna a los municipios por concepto de participaciones del ramo general 28, la cantidad que ya había mencionado, más de 2,000 millones de pesos, y por concepto de aportaciones del ramo general 33, 662.6 millones de pesos correspondientes al Fondo 3 de aportaciones para la infraestructura social municipal y 695.4 millones provenientes del Fondo 4 de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. Cifras insuficientes para los desafíos financieros de los municipios zacatecanos. Sin embargo, la tarea que le corresponde a esta legislatura sobre el particular debe señalarse en dos vertientes. Primero, legislar para modificar la ley del servicio civil de carrera, establecer los requisitos para lograr la base e impedir el despido injustificado de servidores públicos municipales, así como establecer en la ley orgánica del municipio el catálogo de puestos considerados de confianza y establecer un acuerdo contractual que tenga como vigencia el periodo constitucional, que impide el abuso y la arbitrariedad en el manejo de los recursos humanos municipales. Y segundo, fortalecer el sistema federalista hacendario para destinar mayores recursos a los municipios a cambio de una mejora en las prácticas gubernamentales de racionalización, transparencia, austeridad y en el desarrollo de obras de infraestructura social básica. Necesitamos desarrollar políticas públicas destinadas a mejorar las haciendas municipales. En ello, destacamos la labor que ha realizado la Secretaría de Finanzas en conjunto con el órgano de fiscalización de esta soberanía en la implementación del programa de armonización contable en los 58 municipios y en los 29 organismos de agua potable y alcantarillado de los municipios. La deuda pública es algo que a todos nos preocupa. Para el Partido Verde, la deuda pública debe ser considerada como una herramienta de apalancamiento financiero que debe cuidarse en su cumplimiento, pero fundamentalmente en el objeto del mismo instrumento. Revisando los datos sobre este rubro en particular, es relevante observar dos cosas. Primero, la mejoría en las calificaciones obtenidas sobre las finanzas del Estado. Destacan por un lado de la empresa calificadora Moody's, que en abril del 2013 modifica a la alza la calificación de Zacatecas en la escala global, en moneda local con la perspectiva estable. Señala como fortaleza crediticia moderados niveles de deuda y mejoras en la práctica en la administración y gobierno interno. Moody's determina como fundamento que ha disminuido significativamente el riesgo por la débil administración mostrada en el gobierno estatal anterior, que conllevó al incumplimiento de uno de los créditos a corto plazo. El crecimiento de sus ingresos propios son evidencia de las mejoras continuas de Zacatecas en las prácticas de administración y gobierno interno. También señala moderados resultados consolidados financieros negativos y el manejo activo de la deuda que ha resultado en una mejora en su perfil crediticio. Reconoce que durante los años 2011 y 2012, la Administración Estatal implementó medidas para fortalecer sus prácticas de administración financiera y controles internos. Como resultado de lo anterior, los ingresos propios se incrementaron de 4.8% del total de los ingresos registrados en 2010 a 10.4% en 2012, mejorando la flexibilidad financiera del Estado. Destaca Moody's que el Estado ha mejorado su perfil de endeudamiento al reestructurar su deuda bancaria que tenía un alto costo, mejorando las tasas de interés y refinanciando el costoso proyecto PPS, lo que ahora es Ciudad Administrativa. Adicionalmente, señala que Zacatecas ha disminuido su deuda de corto plazo, tradicionalmente utilizada para cubrir diferencias temporales entre los gastos de educación y la recepción de transferencias federales del gobierno. La deuda directa e indirecta neta representó 22.3% del total de los ingresos al cierre de 2012, en comparación con el 27% registrado en 2011. Y de igual forma, la calificadora Fitch Ratings otorgó en mayo del 2013 una mejor calificación del Estado de Zacatecas, pasando de AA a BBB. La perspectiva crediticia positiva se mantiene.
Los factores claves del aumento significativo en la calificación fueron, entre otros, 6. El buen desempeño financiero, la reducción de los niveles de endeudamiento a corto plazo, el compromiso de terminar con el uso recurrente de créditos de corto plazo para financiar déficit de gasto de educación, la favorable evolución de la recaudación propia, las medidas de contención en el gasto y los satisfactorios niveles de ahorro interno de los 2 últimos ejercicios. Concluya, diputada. Fitch Ratings determinó que la estructura de deuda ha evolucionado positivamente. Bueno, los datos anteriores revelan un manejo adecuado de la deuda estatal. Ello nos obliga, en el marco de nuestras atribuciones constitucionales, a ser oportunos vigilantes para mejorar nuestras calificaciones crediticias. Ciudadano secretario, el balance sobre el manejo de las finanzas públicas resulta positivo. Sin embargo, es fundamental un plan emergente que dinamice la economía en el Estado. Esto no solo es tarea del Ejecutivo, también es propia de los actores sociales, políticos y económicos de la entidad. Pero alguien debe tomar la iniciativa y esa le corresponde a usted. Zacatecas requiere mantener las finanzas sanas, un ejercicio eficiente y transparente del gasto, así como un manejo responsable de las finanzas públicas como eje principal de la política del Estado. Necesitamos poner límites al gasto de la burocracia. Necesitamos priorizar el gasto en proyectos de infraestructura estratégicos que generen mayor atracción de inversión privada para la generación de empleos que nos permita a los zacatecanos mejorar nuestra calidad de vida. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Rodríguez. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado Luis Acosta Jaime, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. La utilización responsable de las finanzas públicas es materia primordial en el orden público de nuestro Estado. La Secretaría a su cargo tiene diversas facultades, una de ellas de especial sensibilidad entre la población, como es el cobro de las contribuciones de carácter estatal. Asimismo, es el ente encargado de proponer la política fiscal, la deuda pública y llevar a cabo el control presupuestal. La Secretaría de Finanzas a su cargo le corresponde realizar una de las tareas de mayor trascendencia y de mayor atención para la ciudadanía, ya que no solo le corresponde, dentro de sus facultades, ejercer ahora en conjunto con la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado el presupuesto de egresos, sino que también le corresponde recabar de los ciudadanos los recursos necesarios para que el gobierno pueda funcionar adecuadamente. Para ejecutar esta importante tarea es necesario dar mayor agilidad y eficiencia a la estructura gubernamental. Es preciso adecuar su integración acorde a las necesidades y exigencias de las y los zacatecanos. Además, implementar estrategias que permitan superar las deficiencias detectadas con motivo del ejercicio actual de la función pública, en aras de consolidar un equipo eficiente de trabajo que garantice a la sociedad un gobierno transparente y comprometido con la legalidad. Para realizar estos trabajos, la Secretaría de Finanzas tiene para el ejercicio 2013 un presupuesto asignado que ronda en los 449 millones de pesos, de los cuales casi 330 millones son utilizados para la administración de los ingresos propios y transferidos y otros 21 millones para administrar el gasto público. Cantidad suficiente para hacer uso de sus facultades de manera más eficiente, ya que la institución a su cargo se debe manejar con ciertos principios, tales como la honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. En la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la transparencia y rendición de cuentas es de vital importancia para los zacatecanos, ya que su objetivo primordial tiene que ser garantizar una administración moderna y eficiente y con un amplio sentido social. En la actualidad, mucho se ha dicho sobre la política de finanzas públicas del gobierno del Estado. Por un lado, la discusión se ha centrado en qué tanto debe tributar cada quien y cómo debe hacerlo, cuánto debe gastar el Estado y de qué manera. Por otro lado, la discusión se ha orientado a la política en que el Estado recauda sus impuestos y la forma y la cantidad en que estos se distribuyen adecuadamente. La forma en que se aplican los criterios a una política de finanzas públicas
define y caracteriza las particularidades de los fines que obedece cada gobierno. Los criterios pueden ser no compatibles entre sí, pero la falta de consideración de alguno de ellos en la forma en que se requiere al elaborar la política tributaria define el grado en que ésta será o no eficiente, eficaz y equitativa. De hecho, podríamos pensar que todo gobierno debería buscar un balance entre ellos, es decir, buscar fórmulas para hacerlos coincidir en una política de finanzas públicas que permitan a la sociedad lograr los fines fundamentales que se proponga. La política fiscal comprende lo recaudado por el gobierno del Estado en la forma de derechos, impuestos, aprovechamientos y participaciones federales. El principio fundamental que rige a la política fiscal estriba en el equilibrio de lo recaudado por los impuestos y otros conceptos comparado con los gastos gubernamentales y lo realizado con dichos ingresos. Así, el funcionamiento medular de la política fiscal se encuentra en el hecho de que el Estado tenga una mayor participación en el desarrollo económico. Esto ha traído como consecuencia que la acción de las finanzas públicas se haya ampliado e intensificado. El presupuesto debe tener efectos en la economía estatal, puede afectar el nivel del empleo y el crecimiento económico. Un presupuesto mal hecho, donde el gobierno gaste por encima de sus ingresos, puede provocar endeudamiento para las futuras generaciones. Es obligación del Estado simplificar y hacer más eficiente el pago de los impuestos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aumentando de esta manera la recaudación fiscal y por ende aumentando el gasto público. Por consiguiente, impulsar este tipo de medidas que hagan que el gasto público sea una herramienta efectiva para reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y la vulnerabilidad, por lo cual debe enfocarse a reducir brechas de bienestar. El cobro de los impuestos es una de sus facultades, secretario. Sabemos que esta obligación no goza de simpatía entre la ciudadanía por su misma naturaleza. Sin embargo, el hecho de simplificar el pago de los impuestos, así como que se aplique esa facultad de recaudación a la generalidad de los zacatecanos y no solo algunos cuantos, sin duda serán elementos que hagan que los obligados a contribuir al fisco estatal lo hagan en mayor cantidad. Por lo tanto, a nuestro punto de vista, el hacer más claro y más sencillo el pago de las contribuciones, sin duda alguna tendrán un efecto positivo en la recaudación. En ese tenor, consideramos que el esquema actual del cobro de la tenencia de vehículos estatal y hacerse acreedor al derecho al subsidio correspondiente en caso de que la ley lo prevenga, está lejos de cumplir con esas características. Por el contrario, pagar ese impuesto se ha vuelto sumamente complicado, ya que no solamente le corresponde al contribuyente acudir a la Secretaría de Finanzas o a las oficinas recaudatorias a realizar el pago correspondiente por este gravamen, sino que además se le imponen otras obligaciones adicionales que nada tienen que ver con el gravamen. Por ejemplo, estar al corriente del pago del agua potable y el pago del impuesto predial. De la misma manera, consideramos que necesariamente debe transparentarse la facultad de practicar auditorías y revisiones a los contribuyentes, a fin de que aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos cotidianamente y que aparte de esa obligación tengan que estar periódicamente atendiendo los requerimientos que le hace la autoridad fiscal estatal. Sin lugar a dudas, representa una carga mayor en comparación de las miles de personas que trabajan fuera del marco de las leyes tributarias, siendo la percepción de muchos contribuyentes, los cuales representamos en esta soberanía, que a estos ni se les investiga ni se les sanciona, por lo que hacemos un respetuoso exhorto a que use sus facultades tanto de cobro de los impuestos como el de llevar a cabo revisiones de auditorías de manera general para todos los zacatecanos que realicen una actividad sujeta al cobro de los impuestos y no solamente a unos cuantos que son los mismos de siempre. Proponemos una política tributaria basada en una recaudación competitiva, con la participación de los 3 órganos de gobierno en las medidas necesarias para lograrlo, y fortalecemos y tratamos de consolidar los ingresos del Estado, ejerciendo responsablemente las potestades recaudatorias con el objetivo de atender de mejor manera las necesidades de la población, principalmente en mejores servicios y más obra pública.
En el Partido Acción Nacional, en materia de política fiscal y hacendaria, sostenemos la estabilidad como herramienta de crecimiento sostenido. En consecuencia, estamos obligados a manejar presupuestos equilibrados que generen confianza en nuestra economía. Promovemos el manejo responsable y prudente de la deuda pública, fortaleciendo los mecanismos de transparencia para evitar los excesos en que han incurrido en algunos gobiernos locales. En Zacatecas debemos orientar el gasto público hacia la educación, la salud, la generación de empleo, la construcción de infraestructura, la seguridad y el medio ambiente, ya que lejos de esto, ser un gasto es una inversión para fortalecer una mejor calidad de vida en nuestro estado, garantizando un impacto favorable y generalizando el bienestar en los zacatecanos. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está convencido que el elemento neurálgico del ejercicio del presupuesto debe ser la calidad del gasto público, siendo necesario que los recursos se focalicen hacia aquellos programas y proyectos alineados al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que compartimos que la asignación del gasto se encuentre plenamente justificada y vinculada a resultados, por lo cual se disminuye la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de los servidores públicos, evitando así su posible desvío. Es cuanto. Gracias, diputado Acosta. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Muy buenos días, señor secretario de Finanzas, ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, señoras y señores diputados. Con el permiso de la presidencia, diputado presidente. Señor secretario, la administración gubernamental a la que usted pertenece es una de las más represivas, corruptas, ineficientes, injustas y despilfarradoras que los zacatecanos hemos padecido en la etapa contemporánea. Me estoy refiriendo a la institución. Si no me equivoco, usted tiene poco de haber ingresado al servicio público. Sin embargo, está rodeado por un grupito de funcionarios públicos que han venido ocupando diferentes puestos desde hace cuando menos 15 años, grupito que se ha enriquecido a costa del erario público. Este grupito se ha mafiado con el grupo neoliberal gobernante, que se ha mantenido también en diferentes puestos y cargos en el gobierno federal durante los últimos 30 años. Esta experiencia adquirida por el grupito gubernamental en poco más de 3 lustros hace que la corrupción en la que están evaluados no sea tan fácil de detectar para la ciudadanía, incluso para los que se dedican a investigar desde el ámbito académico, pero la corrupción va desde el enriquecimiento descarado hasta el tráfico de influencias, donde los propios funcionarios a través de prestanombres o de familiares en línea directa venden mercancías y servicios al gobierno del Estado o son constructores. Indudablemente que este gobierno nunca va a reconocer su carácter corrupto, como tampoco reconoce ser represivo, aunque haya pruebas irrefutables de ello. Pero veamos la ineficiencia de este gobierno. Según este tercer informe, y no voy a citar cifras, sino únicamente el porcentaje del presupuesto ejercido respecto de lo programado al mes de agosto de este año. En el eje 1, denominado Zacatecas Seguro, se lleva ejercido apenas 1.7%. En el eje 2, denominado Zacatecas Unido, el 48%. En el eje 3, denominado Zacatecas Productivo, el 8.5%. En el eje 4, denominado Zacatecas Moderno, apenas el 0.6%. En el eje 5, denominado Zacatecas Justo, apenas el 11%. El porcentaje total ejercido en los 5 ejes es de apenas el 12%. A simple vista, sale a relucir un subejercicio enorme.
Espero nos den una gran sorpresa y abonemos a la gran deuda y a los empréstitos. Pero además, este gobierno no es sumamente injusto, porque en la presentación de la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos del Estado, de cada año siempre sostiene lo siguiente: la modificación al tabulador salarial del gobierno estatal tendrá que esperar un año más a que haya mejores condiciones para aplicar un incremento que trate de igualar las percepciones de los trabajadores con otras entidades federativas para recuperar en la medida de lo posible el poder adquisitivo. Mientras tanto, el gobernador del estado se da una vida faraónica. La Casa de Gobierno ahora tiene una réplica de la suite presidencial del Hotel de Las Vegas, el Hotel Vallejo. Para el gobernador, haber gastado 20 millones de pesos para la remodelación de la Casa de Gobierno, que equivale casi a la mitad del presupuesto para el rubro de vivienda digna para todo el 2011 en Zacatecas, no es un gran gasto. Sirvió, según él, para que pueda trabajar cómodamente sin necesidad de salir de la casa. Textualmente declaró en los medios locales: me permite ser más eficiente, no tengo que trasladarme de una casa particular a las oficinas de gobierno, en los traslados tener pérdidas de tiempo importantes. Y no podemos dejar de mencionar los elevados salarios, prestaciones y toda clase de excesos de los altos funcionarios públicos. Otro gasto superfluo e inútil es el que se destina a la llamada comunicación social, en la que se privilegia, más bien se corrompe a los dueños de los medios de comunicación, sobre todo a los más influyentes, para ocultar las corruptelas y ocultar la influencia. O bien, para que la oficina del gobernador se destinen 115 millones de pesos, o tan solo para transporte gubernamental 29 millones de pesos, cuando se ufana el gobierno de ahorrar apenas 2 millones de pesos mensuales al ya no pagar renta por haberse trasladado a la ciudad administrativa. En este año, en que el presupuesto de origen federal para el ejercicio 2013 tuvo una disminución de cerca del 10% respecto al 2012, el Ejecutivo, en la presentación de su iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Estado, lo festeja y casi le agradece al Ejecutivo Federal dicho recorte, porque dice nada más ni nada menos que eso es positivo, porque le obliga a racionalizar el gasto. Solo a alguien que no esté bien de la cabeza se le ocurre decir esto cuando nuestro Estado está necesitado de mayores recursos para invertirlos productivamente. Pero, señor ingeniero, señoras y señores diputados, les voy a dar una muestra clara de que este gobierno entiende por racionalización del gasto y de por qué afirmo que es un gobierno irresponsable y despilfarrador. Este ejemplar del tercer informe demuestra, por un lado, que la mitad del papel se desperdicia, porque las hojas solo están impresas en una cara, en lugar de 600 hojas deberían de ser 300. ¿Esto es racionalidad del gasto? De las 300 hojas, que debieran ser 150, contendrían textos y otros 150 las tablas de anexo técnico, pero de esas 150 páginas de anexos solo sirven 6. Las otras 154 páginas no sirven para nada porque son ilegibles. Pero además de ilegibles, y por tanto son toneladas de papel desperdiciadas, porque cada ejemplar pesa 4 kilos 630 gramos. Lo más absurdo es que, siendo simples tablas con dígitos, todas se imprimieron a color, es decir, es un gasto innecesario. ¿Para qué hacen esto, señor secretario? Por eso afirmo que este gobierno es despilfarrador. Le voy a acercar un tanto una hoja para ver si la podemos o la puede leer y nos puede explicar, señor secretario. Porque además de todo, los textos contienen faltas de ortografía garrafales. Si este gobierno fuera escrupuloso del gasto, si hubiera racionalidad en el gasto, hubiera gastado menos de la mitad de la millonada que pagó por el diseño e impresión de esta porquería. Por cierto, ¿podría informar a esta soberanía cuánto costó esta cosa?
cuando menos que nos diga cuánto se pagó al impresor y cuántos ejemplares se imprimieron para saber cuántas toneladas de papel se fueron a la basura. Es más, si usted fuera más cuidadoso no hubiera pagado esto. Es un pésimo trabajo de diseño y editorial, y a menos que a usted le guste que las cosas se hagan de esta manera. Si otra persona fuera el gobernador, ya habría despedido sin más al señor Alejandro Reyes Smith McDonald's, que aparece aquí como responsable de la coordinación de este trabajo. Sin duda que este trabajo pasará a la historia, al basurero de la historia, como prueba irrefutable del despilfarro que el gobierno hace en el gasto público. Pero esto no es todo. Lo más irresponsable es haber endeudado al Estado por encima de sus posibilidades. Pueden existir infinidad de explicaciones sobre la deuda y su manejo, pero no justifican, porque los que saben opinan lo contrario de este gobierno. Pues señalaban ya desde el año 2010 que el Estado de Zacatecas presenta un deterioro en sus finanzas públicas por el déficit fiscal de los últimos 4 años, la limitada recaudación fiscal y una alta dependencia de los ingresos federales que representan el 81.6% del total. De mantenerse esta tendencia, dicen, se debilitará el perfil financiero de la entidad en el mediano plazo y no podrá sostener el nivel de gasto público y cubrir el servicio de la deuda. Sin embargo, la primera gran acción del gobierno, y creo que será la más significativa del sexenio, fue la de contratar una deuda de 4.897 millones de pesos, más un empréstito que solicitó el gobierno estatal sin pedir autorización a la legislatura del Estado por el orden de los 762 millones de pesos más, pretexto a la urgencia que tenía de cubrir adeudos del sector educativo. En estos momentos, la deuda pública del Estado de Zacatecas es un poco más de 5.500 millones de pesos y pasó de una deuda per cápita en 2010 a 455.50 a 2.457.80 en el 2011. Sin embargo, en el tercer informe de gobierno se dice que la deuda directa total es de 4.645.5 millones de pesos y la deuda pública directa asciende a 45.4 millones de pesos, es decir, en estos informes solo se reconoce una deuda total cercana a los 4.700 millones de pesos. Usted hizo declaraciones en un medio de comunicación local que se publicaron el lunes 14 de mayo de 2012, en la que afirmó: asciende a 5.500 millones de pesos la deuda pública de Zacatecas. El diario señalaba, según sus declaraciones, que desde que este adeudo, 4.897 millones de pesos, corresponden al empréstito cuya petición fue aprobada por el Congreso local en junio de 2011, mientras que 762 millones de pesos fueron contratados en corto plazo para cubrir los compromisos de diciembre con el magisterio zacatecano. Concluya, diputado. Pero lo que más llama la atención es que usted también declara que la fecha solo se han requerido 3.870 millones, mientras el resto no se ha invertido. O sea que los pocos más de 1.000 millones de pesos que aún están disponibles, dijo usted, se destinarán a proyectos de obra que continúan licitándose. También le pregunto, si esos recursos ya se licitaron, y me responda, por favor, también, ¿en qué conceptos se invertirán? Señor secretario, ojalá y reflexione sobre la pertinencia de seguir al frente de la Secretaría de Finanzas. Es cuanto. Gracias, diputado Figueroa. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Iván de Santiago Beltrán, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, señoras diputadas, señores diputados, ciudadano secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, funcionarios de la Secretaría que nos acompañan, medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos. En mi carácter de coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito hacer las siguientes consideraciones. Esta legislatura es la depositaria de la soberanía del pueblo de Zacatecas
y hoy corresponde realizar el análisis de las actividades y acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Finanzas, dependencia que hoy comparece para ampliar la información y responder a los cuestionamientos de los representantes del pueblo sobre la situación que guarda el ramo a su cargo. Ciudadano secretario, la institución que usted encabeza es una de las más importantes para la viabilidad económica, social, política y administrativa de Zacatecas. Usted maneja, custodia, orienta los recursos públicos de la entidad. Por ello, su capacidad de gestión y de administración deben ser vitales para la armonía financiera de Zacatecas. Su presencia en este recinto no es ni debe ser un asunto menor, y menos aún lo que algunos medios de comunicación citan como pasarela donde no se cuestione la conducción presupuestaria, económica, de deuda pública y política financiera que se ha seguido en Zacatecas. En este rubro es necesario interrogar: ¿cuál es la política financiera de Zacatecas? ¿Cuáles son el conjunto de lineamientos y directrices que utiliza el Estado para regular sus finanzas y canalizar los recursos a todas las actividades de la entidad? En esto radica la esencia del trabajo de su secretaría: canalizar los recursos donde se necesitan y la definición de los criterios bajo los cuales se distribuyen. La Secretaría de Finanzas tiene un presupuesto de cerca de 450 millones de pesos. De estos existen algunos rubros que no son muy claros a lo que están destinados, porque en el presupuesto solamente aparecen los nombres de los programas. Por ejemplo, el rubro de gestión institucional, que se le asignan más de 35 millones. ¿A qué se destina esa gestión institucional? Otro rubro es la modernización de la contabilidad y la rendición de cuentas, que tiene un monto de más de 8 millones. Suponiendo que se modernizara en un año, estos rubros no tendrían que ser repetitivos. Posiblemente estas cifras son insignificantes, hablamos de 35 y 8 millones de pesos, para lo que se dispersan los presupuestos de todas las dependencias del Estado, por lo que aprovechamos para pedirle que en la propuesta de presupuesto que ustedes remitan a este poder sea lo más explícita y, si es posible, compartidos por objeto del gasto, porque no es muy claro el objeto de aplicación de los recursos, incluso pudiera parecer repetitivo. En estados como Zacatecas, la racionalidad en el manejo de los recursos obliga a secretarías como la suya a ser muy precisos en los conceptos y rubros que se utiliza para asignarlos, no solo en su dependencia. Existen rubros y conceptos muy ambiguos en los cuales se asignan importantes cantidades de dinero público. Usted es el responsable de diseñar el anteproyecto de presupuesto de egresos y ley de ingresos. Seamos más transparentes, no disfracemos rubros y conceptos, a todos nos beneficia. Tener un presupuesto de egresos y una ley de ingresos accesible para los ciudadanos y nos legitima a todos. Esa acción contribuye para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas, algo en la que debe estar comprometida su secretaría. Destaca que la gestión financiera de la administración 2010-2016, el endeudamiento es la política de Estado para obtener recursos. El utilizar la deuda pública como mecanismo de solución inmediata a los problemas que presenta la entidad puede ser a mediano plazo un callejón sin salida que amenaza con destruir la viabilidad financiera del gobierno del Estado y los municipios en su conjunto. No debemos ignorar que en lo que va del sexenio se han contratado 2 empréstitos con diferentes objetivos. Del primer endeudamiento se argumenta que sirve para pagar lo que generó la construcción de las actuales instalaciones de gobierno de casi todas las dependencias de la administración estatal. La primera pregunta obligada sobre este tema del PPS es: ¿cuánto dinero se han ahorrado por haber pasado el esquema de pago de servicios a deuda pública? Es nuestro deber señalarle que la gestión financiera de este gobierno se ha caracterizado por una impericia en las finanzas públicas, que inició por tomar decisiones erróneas, que generó una inmediata baja en la calificación crediticia con consecuencias que a 3 años apenas se recupera. Peor aún, esto ocurre cuando entramos a un proceso de recesión económica nacional. ¿No era más conveniente negociar la deuda no pagada por la administración anterior a sufrir las consecuencias que esto originó? Para evidenciar la opacidad en esta administración, es momento que todavía no ha quedado claro el destino del megaendeudamiento que supera los 5,200 millones de pesos. No hay ni obras grandes ni pequeñas que den identidad a la actual administración, y la inversión en materia social por su cantidad es cuestionable. La gran obra social de este gobierno, producto del endeudamiento, son los cuarteles militares y los retenes, que a los ojos de la gente no han mejorado su seguridad.
es lamentable que no se pudo conseguir un solo peso de la Federación para construir dicha infraestructura cuando es una responsabilidad compartida, pero que descansa más en la Federación porque se trata de atender problemas de delincuencia organizada y delitos del orden federal. ¿Dónde están los diputados federales de Zacatecas y la gestión del gobernador? Echemos un vistazo al presupuesto de egresos de la Federación y si en algo han abundado los recursos, ha sido para este tema de la seguridad. La gestión de los recursos federales durante años fue la principal palanca para el desarrollo de Zacatecas. La combinación de los recursos federales y la intensa gestión del presupuesto federal hoy están ausentes en la política financiera que se sigue en Zacatecas. La gran mentira de que si el presidente de la República era del PRI, el gobernador del PRI, los diputados federales del PRI y presidentes municipales del PRI, a Zacatecas le iría mejor, cuando la realidad es que estamos peor que en los últimos 12 años. Se le ve a usted un gran esfuerzo por conseguir recursos, pero es que quien está a la cabeza de un estado es el que debe dirigir estos esfuerzos y desgraciadamente se ha visto ausente. Ojalá nos vaya mejor en el 2014, porque en el 2013 nos disminuyeron el presupuesto en 2.400 millones de pesos. Por otro lado, sabemos que hay un déficit de 1.800 millones de pesos en el sector educativo, 1.000 millones de pesos aproximadamente de deuda de municipios, 900 millones de pesos de déficit de la UAS y serios problemas de liquidez en el gobierno estatal. La pregunta ante tal panorama, ¿tienen elementos para creer que hay una política de Estado que implica un nuevo desarrollo para Zacatecas? Creemos que no. En resumen, le diré los fracasos de este gobierno en materia financiera de los cuales no es usted totalmente responsable. Primero, con la modificación de la ley de deuda pública del Estado de Zacatecas, que obligaba a reportar los pasivos y cubrirlos al 31 de diciembre de cada año, se tiene manga ancha para los créditos a corto plazo y su refrendo constante, tapando un agujero, abriendo otro. Cabe resaltar que estos montos no son considerados como deuda pública por parte de la Secretaría de Finanzas, por la Secretaría de Hacienda, perdón, no son reportados como deuda pública. La pregunta es, en este momento, ¿a cuánto asciende la deuda a corto plazo que se ha contratado? Hay expertos en el tema que estiman un monto entre los 1.500 millones de pesos por ese concepto. Nos gustaría que usted dijera la cifra correcta. Segundo, al convertir el PPS en deuda, agotan la capacidad de deuda. Como dicen las tarjetas de crédito cuando las utilizan, su límite de crédito es menor. Tercero, haber construido las zonas militares y retenes solo con deuda, sin haber jalado un solo peso de la Federación. Todo esto aunado a la disminución de los ingresos que usted ha referido, colocan a Zacatecas en un panorama muy complicado, solo para pagar gasto corriente y deuda, y limita cada vez más la aportación de la concurrencia de los programas federales. La pregunta sería, ¿cuánto dinero han aportado para la concurrencia de programas federales, mejor llamados paripasos, y a qué programas? Y a propósito de la toma del Congreso el día de ayer por los frijoleros, sería importante que los campesinos supieran el desarrollo de las inversiones estatales para jalar recursos federales para ellos y así igual en todos los rubros y programas. Y por último, nos gustaría también que nos dijera la importancia que la Secretaría de Finanzas y el gobernador le ha dado a un punto de acuerdo subido en esta tribuna en donde se le exhortaba para generar acciones conjuntas y hacer un rescate a municipios. Supimos que en la prensa se están tomando ya algunas acciones para el tema del rescate de la UAS y sin embargo en municipios únicamente vemos filtraciones en columnas en donde se desestima este exhorto. Nos gustaría también que tomara en cuenta a los distintos municipios que sufren ahorita serios problemas financieros y de los cuales posiblemente somos responsables también, lo asumimos. Y por último también decirle que no todos son errores por parte del gobierno, que sí clarificamos los desaciertos y que desde nuestro punto de vista los errores que ha originado la política financiera, pero que sin embargo reconocemos en usted el trabajo para el tema de la recaudación que se ha incrementado. Es cuanto. Muchas gracias, diputado de Santiago. Por último, se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Claudia Anaya Mota, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
permiso, presidente, compañeras, diputados, secretario, bienvenido a esta rosa de gobierno. Quiero dar este posicionamiento a nombre del grupo parlamentario Transformando Zacatecas. El manejo de la hacienda pública es un acto de gobierno que conduce a la distribución equitativa de la riqueza. Sin un adecuado manejo de las finanzas públicas, los anhelos de desarrollo, así como el combate a la pobreza, no pueden realizarse. La gestión del recurso público debe conducirse bajo los principios de honestidad, transparencia y equidad. La democracia, según Lincoln, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Traducido esto en la responsabilidad que usted ha aceptado conducir, señor secretario, resulta que el recurso público es del pueblo, su gasto debe ser decidido por el pueblo y ejercido en el pueblo. A cada peso que se invierte debe resultar en algún beneficio directo, pues no es una dádiva generosa del gobierno a sus habitantes, es simplemente un acto de retribución en función de los impuestos y derechos que los habitantes han erogado y que merecen resultados claros y precisos. La opinión pública emite voces manifestando que el costo del gobierno es muy caro en relación con los resultados que en ocasiones se cuestiona. Incluso el salario de los servidores públicos recibimos por nuestro trabajo es puesto en cuestionamiento, pues para gran parte de la población no producimos los resultados esperados de acuerdo a la productividad que deberíamos de tener. En estos días nuestro país se encuentra inmerso en un debate en torno a una reforma hacendaria planteada desde el Ejecutivo Federal. Es una reforma de carácter social, pero que además pretende aumentar la base gravable de diversos impuestos y por ende aumentar los ingresos de gobierno. No es posible ser completamente objetivos en cuanto a estos temas se refiere, más cuando iniciamos una discusión, posiciones políticas divergentes que pretenden estacionar el desarrollo del país en aras del control del poder. La administración de los recursos no tiene lateralidad ni se distingue por el color político, puesto que los mexicanos y mexicanas son partícipes de cuanto la hacienda pública hace o deja de hacer en la gestión de los recursos. Reitero que siempre existirá subjetividad en cuanto a la forma de administrar el dinero, y cuando se proviene de recursos naturales del país y las contribuciones de los habitantes más. Sin embargo, cuando el Ejecutivo Federal pretende aumentar la base gravable de los impuestos, en cuanto a los encargados de las finanzas públicas de los 3 niveles de gobiernos, se debe responder con la máxima productividad de gestión, transparencia en el uso de recursos. Más aún cuando los términos deuda y déficit aparecen en los comunicados de las dependencias públicas. Y deuda, como sabemos, grava los futuros ingresos, los ingresos de nuevas generaciones que se incorporan a las actividades productivas. Es por ello que su manejo debe ser lo más transparente y adecuado. Es cierto que el crédito es un factor detonante del crecimiento y reconocemos el adecuado manejo de este instrumento financiero por parte de la administración actual. No lo digo como un reconocimiento personal, lo digo por las certificadoras crediticias que han emitido una opinión. No por ello dejaremos al albedrío unilateral el futuro de los habitantes de nuestra entidad. Es también nuestra facultad y obligación como diputados estar pendiente. En el grupo parlamentario Transformando Zacatecas vigilaremos puntualmente la información proporcionada por su dependencia y esperamos que los cuestionamientos que se realicen sean contestados con prontitud para mantener la certeza que el manejo de los recursos públicos tienen un rumbo claro. También nos gustaría unificar los criterios de información para que cada diputado no se suba a decir que hay una deuda distinta. Tenemos clara el manejo de la deuda a largo plazo que está publicada en la Secretaría de Hacienda, pero estaría bien que la deuda a corto plazo se publicara en la página de transparencia del Estado de Zacatecas para que así no tuviéramos cada quien una versión distinta. Quiero hablar sobre el avance de gestión 2013, que es un disco que hizo bien entregar la Secretaría de Finanzas a esta soberanía, que comprende del periodo del 1 de enero al 30 de junio del presente año y que ha sido revisado puntualmente. Quiero destacar primeramente que la información tiene un formato adecuado, claro, donde es posible documentar profundamente la gestión de la Secretaría de Finanzas, así como un panorama general de las condiciones económicas de nuestro país y de nuestro Estado. Este documento cumple con las disposiciones necesarias en materia de transparencia que están dispuestas en la legislación federal y estatal. En cuanto a los requerimientos derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, todos han sido cubiertos en un 100%. Esto certificado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, los cuales el día 6 de mayo del presente año
dictaminaron los avances obtenidos en cuanto a armonización contable se refiere. Entre los rubros se destaca la difusión de la información en los medios oficiales, el desarrollo y uso de los sistemas de información que cumple con las disposiciones señaladas en la ley anteriormente mencionada y que sin duda representan el cumplimiento de las obligaciones señaladas en materia. El presupuesto asignado para este año, según cifras proporcionadas por su dependencia, es de los 22.578.5 millones de pesos para los diferentes niveles, órganos de gobierno y OPDs. La mayor parte del presupuesto ha sido asignado al conjunto de programas denominado Zacatecas Justo, que absorbe el 67.4%, lo cual reafirma una visión de carácter social del Ejecutivo. Solo quiero hacer una acotación, señor secretario, en el informe que nos presentan se habla de capacidades diferentes. Los organismos internacionales y nuestras leyes federales y locales hablan en términos de personas con discapacidad, por lo cual le pido nada más rectifiquen el correcto término. Continuando con el análisis de su informe, es de notar que no existen subejercicios del gasto y que este ha sido aplicado de acuerdo a los criterios y lineamientos marcados en la legislación, por lo que el control presupuestal se encuentra debidamente operado. No es mi opinión personal, es el disco del ejercicio del gasto público 2013 que ha sido entregado a esta soberanía. Asimismo, el presupuesto asignado al Ejecutivo es total, en su mayoría corresponde al gasto programable con un 95%, lo cual refleja una adecuada planeación y programación del ejercicio del gasto público. En su informe menciona que el sector educativo históricamente se maneja como un rubro deficitario. Para corregir este problema se plantea solicitar de manera extraordinaria recursos a la Federación o, en el peor de los casos, solicitar créditos bancarios. Asimismo, sería importante solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura la tarea de proponer reformas estructurales que coadyuven a solucionar este problema, tal cual se lo pidió esta soberanía también a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero detenerme aquí para hacerle dos preguntas. ¿Cuál es el peor escenario posible al que está haciendo referencia en el informe? ¿Y qué tipo de reformas estructurales planea proponer el Ejecutivo para resolver este tema? El 30 de abril del año en curso, la agencia certificadora Moody's publicó el detallado reporte sobre la calificación de deuda para el Estado de Zacatecas. Ellos hablan de que la presión del gasto relacionados con la educación y la seguridad pública que ha llevado al registro de déficits financieros consolidados. Además, dicho informe menciona que existen pasivos de pensiones no fondeados, activamente y administrados y relativamente elevados. Al parecer, Moody's y su informe se parecen mucho, guardan similitud. Existen déficits en la educación y por ende es necesario conocer los escenarios posibles y las alternativas viables para corregir la problemática. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los pasivos de pensiones a los que se refiere Moody's? ¿A cuánto ascienden y cómo es que han sido activamente administrados? En cuanto a la recaudación local se refiere, los programas implementados por la dependencia para la condonación de impuestos y derechos han tenido resultados alentadores, sobre todo en la información a la ciudadanía, alentándola a contribuir en el erario, así como en el programa Sumar en apoyo a las familias zacatecanas, donde se incentiva a cumplir en tiempo y forma para recibir beneficios, principalmente en el cobro de la tenencia vehicular, exentando de pago a las unidades de familias en escasos recursos, así como también que hay apoyos para las unidades de transporte público que reúnan los programas de accesibilidad en el transporte público. Esto es muy bueno porque nos puede ayudar a más personas con discapacidad a tener un vehículo en que desplazarnos. En este mismo sentido, los programas de condonación de adeudos fiscales han logrado que los contribuyentes del Estado se reintegren a la base gravable de los impuestos. Estos programas, además de incentivar a la ciudadanía a contribuir de manera continua al erario estatal y federal, permiten que los contribuyentes tengan finanzas más sanas, al no arrastrar pasivos fiscales de años anteriores, pero también esperamos que la fiscalización adecuada, así como la correcta administración tributaria, permita que en el futuro sean los menos posibles los créditos condenados por este programa en particular. La deuda pública de la entidad a largo plazo asciende a 4.551.8 millones de pesos, según las páginas públicas estatales y federales. Y las principales calificadoras han dicho y han reportado esta deuda como estable y por encima de la media nacional. La calificación de deuda pública del Estado emitida por Moody's y Fitch acreditan
un conveniente manejo de los pasivos, así como diversas reestructuraciones que han dotado de liquidez a la administración pública. Estos mismos reportes no vislumbran un escenario de falta de liquidez o alguna otra perturbación económica que modifique en detrimento las calificaciones hasta ahora obtenidas. Las calificaciones en promedio de Moody's y Fitch oscilan entre la BBB-. Creemos que su gestión a cargo en la Secretaría de Finanzas ha tenido un desempeño aceptable y ha cumplido con los ordenamientos de transparencia y eficiencia derivados de la legislación federal y local. Sin embargo, su gestión en la opinión pública se ha visto opacada por diversos acontecimientos que, si bien no delimitan el ejercicio de sus funciones, sí marcan hitos que merecen atención. Me refiero a que recientemente usted ha sido mencionado en presuntos actos de corrupción. Y es usted mismo quien debe pedir a las autoridades correspondientes se encarguen de investigar, aclarar y actuar en consecuencia. La labor de un servidor público no está exenta de cuestionamientos, más cuando los intereses políticos particulares se suman a dichos de señalamientos. Lo exhorto a continuar trabajando de forma transparente en el cargo que se le ha encomendado, que deba usted conducirse de manera propia y así se le reconozca como lo hizo cuando tomó protesta. Concluya, diputada. Concluyo. Cuando se recorren los caminos del Estado, uno va encontrando manos tendidas, mismas que no suplican por una dádiva, sino que reclaman por una oportunidad para el desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo le quiero dejar una frase, señor secretario. De aquel que opina que el dinero puede hacer todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer todo por dinero. Yo le exhorto a ser más creativo, a que seamos todos más gestores por el bien de Zacatecas. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada Naya. A partir de este momento y por única vez se abre el registro a las y los ciudadanos diputados que deseen